da? Bienvenidos a la UNAM Responde, este espacio de TV UNAM que nos permite conocer y descubrir a nuestra casa de estudios desde muy distintos ámbitos. Hoy platicaremos sobre sarampión, vacunas y prevención en la entrevista y además, como cada semana, les tenemos nuestra colaboración con Gaceta UNAM. Les contaremos sobre algunas de las actividades que ya comienzan en torno al 11F y terminaremos hablando sobre fanatismo y música con Rock Lab. Quédense con nosotros, comenzamos. Con más de 8.800 casos registrados de sarampión en los últimos 12 meses en el país, es necesario volver a hablar de este tema, esta enfermedad que se creía controlada y que en los últimos meses se ha vuelto una alerta epidemiológica, no solamente en México, sino a nivel internacional. Y hoy, más que hablar de brotes o de contagios, es necesario hablar de vacunación y de prevención, y es lo que haremos durante los próximos minutos, de la mano de la maestra Zaida Fonseca Cobos, que pertenece al Instituto de Biotecnología de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Zaida? Muy bien, gracias. Qué gusto tenerte aquí para hablar de este tema, pues que ha sido noticia en las últimas semanas, en los últimos días, pero en realidad tiene alrededor de un año que es motivo de alerta y noticia en términos epidemiológicos. ¿Qué sucedió? ¿Qué nos tiene aquí en esta situación? Sí, pues exactamente. Hace un año nosotros empezamos a lanzar esta alerta, a intentar favorecer o promover la vacunación, porque sí, en los últimos años se ha presentado una caída en las tasas de vacunación o en la cobertura de vacunación en niños. Primero, es importante mencionar que el esquema de vacunación en niños son 2 dosis que deben ser a los 12 meses y a los 18 meses. Okay. Hace un año reportamos que las tasas de vacunación en México estaban aproximadamente sobre el 70%. ¿En este sector de la población o se considera la población en general? En general, en la población estaba alrededor del 70% y es importante que se llegue a una tasa de vacunación que supere el 95%. Varios factores han hecho que estas tasas de vacunación bajen. Uno de ellos fue la baja cobertura durante la pandemia, porque todos los esfuerzos se enfocaron hacia el control de la pandemia por COVID-19. Otro de los factores que realmente está afectando la vacunación es los movimientos antivacunas. Y aquí quiero resaltar algo, y es que la vacuna contra sarampión es una vacuna que es segura y que es altamente eficiente. Los niños, una vez que adquieren sus dosis de vacuna contra sarampión, van a adquirir inmunidad por toda la vida. Y otra de las razones que quizás es menos evidente es que hace mucho que no escuchábamos hablar de sarampión. Claro. Entonces es fácil tomar confianza y creer que esta enfermedad ya no era un problema de salud y olvidar vacunar a los niños. Pero claro, nos vamos relajando y esa no es alternativa en ninguna de las enfermedades. Estamos viviendo un brote importante, como ya decía, no solo en México, sino a nivel internacional. ¿Qué se puede hacer hoy y decir hoy en términos de prevención? Bueno, la principal prevención, y lo siento si refuerzo mucho esto, es la vacuna. Repito, porque la vacuna es eficiente y es segura. Sin embargo, teniendo en cuenta el brote o la alerta epidemiológica que estamos viviendo, también es importante empezar a bloquear la transmisión de sarampión. Yo creo que muchos ya han escuchado que uno de los síntomas iniciales del sarampión son síntomas que se relacionan con un catarro normal, que es tos, congestión nasal, ojos rojos. Y en esta etapa, a través de estas gotitas de saliva, cuando se tose o se estornuda, se está generando partículas infecciosas. Estas partículas infecciosas pueden durar hasta 2 horas en el ambiente y contagiar a otras personas. Entonces, otra de las posibles formas de evitar este contagio es a través del uso de cubrebocas, que nos ayuda a bloquear esta transmisión, o a través del aislamiento cuando se
se sospecha o se tienen síntomas similares a un catarro. Claro, además en esta temporada donde, como bien lo dices, es muy común que haya este tipo de padecimientos respiratorios y que, digamos, es la primera etapa o la primera manifestación. Pero hablemos de eso ya que estamos aquí. El sarampión tiene efectos que pueden ser delicados, incluso hay ya fallecimientos registrados por sarampión en México. Sí, bueno, quisiera volver un poquito a lo que les contaba anteriormente, muy rápido. Les estaba diciendo que los síntomas iniciales se parecen a los de un catarro, pero después de esto, el síntoma típico de sarampión es el sarpullido que empieza en cara, cuello y se extiende hacia el resto del cuerpo. Para que la gente lo tenga en cuenta, cualquier persona que tenga sarampión es infecciosa 4 días antes y 4 días después de aparecer el sarpullido. Por eso es importante el aislamiento, el uso de cubrebocas cuando se sospecha o cuando se tienen estos síntomas. Okay. En la mayoría de casos, normalmente los niños, porque son las personas más afectadas, se logran recuperar de 2 a 3 semanas. Sin embargo, sí pueden haber complicaciones y complicaciones severas como neumonía, encefalitis, ceguera, y quizás otras condiciones que la gente poco conoce, como la panencefalitis, que es una enfermedad neurodegenerativa que se presenta de 7 a 10 años después de haber adquirido la enfermedad. Okay. Quizás suene un poco alarmante, pero creo que es importante no que es las muy personas... común, sin embargo. No es muy común, son casos muy extraños. ¿Esto depende ¿qué? ¿De la complicación de la enfermedad o de qué factores? Usualmente las complicaciones de esta enfermedad pues sí están relacionados al acceso con el sistema de salud y a la nutrición en niños. Son casos muy extraños, pero creo que es importante que la gente conozca que en algunos casos se pueden presentar complicaciones. Entonces, estar atentos a todos estos síntomas. Zaira, hablabas esta baja de cobertura que llegó hasta el 70% de la población. ¿Qué significa? ¿Por qué es importante esta diferencia entre el 95%, que es lo que se requiere para esta llamada inmunidad de rebaño? Sí, es muy importante el término de inmunidad de rebaño, porque si la gente recuerda, cuando fue la pandemia de COVID, claro, hablábamos que la inmunidad de rebaño se alcanzaba con un 70%. Si se vacunaba el 70% de la población, lo que se hace es bloquear la transmisión. Pero estamos hablando del sarampión, que es un virus altamente contagioso, es uno de los virus más contagiosos que existe, y es por tanto que se requiere que el 95% de la población esté vacunada para que si alguien está infectado se logre bloquear ese cerco y no se siga transmitiendo esta enfermedad. Claro, se habla que de una persona puede llegar a contagiar hasta... Una persona puede llegar a contagiar entre 12 y 18 personas susceptibles. ¿Quién es susceptible? Son susceptibles las personas no vacunadas o las personas que nunca han adquirido la enfermedad. Lo repito porque creo que eso es lo más importante. Quien adquiere la enfermedad o quien es vacunado con la dosis completa tiene inmunidad para toda la vida. La vacuna es completamente segura y eficiente, pero se requiere completar las dosis y se requiere que la población esté vacunada. Y qué bueno que lo repites, porque en este momento existe un refuerzo en esta vacunación debidamente a la situación de esta falta de inmunidad, y entonces en este momento pues ha habido o está habiendo diferentes campañas tanto dentro de nuestra universidad como en el sistema de salud. Cuéntanos quiénes deben vacunarse hoy en este febrero 2026. En este momento las vacunas están disponibles para niños desde los 6 meses hasta personas de 49 años o menos. Quiero recalcar, ¿por qué 49 años o menos? Porque lo más probable es que las personas que tengan más de 50 años son personas que por su historia de vida o porque su niñez la vivieron alrededor de los años 80, donde había una epidemia de sarampión, ya pasaron por esta infección. Entonces, lo que se ha visto es que las personas mayores de 50 años usualmente ya tienen protección o memoria inmunológica contra el sarampión. Okay. Esa es la razón por la cual nos está vacunando mayores de 50 años, digamos que están exentos. Sí. Si se la ponen, tampoco pasa nada. No, la vacuna es completamente segura, no pasa absolutamente nada si me vuelvo a vacunar de sarampión.
Aunque ya tengan, digamos, esta aunque inmunidad. ya tenga la inmunidad. Por una o por otra causa. Y es muy importante, ¿quiénes para las primeras infancias, digamos, quiénes deben vacunarse? Decías que a partir de los 6 meses, Sí. aunque se tenía registrado que era a partir de los 12 meses. Okay. Bueno, quería el llamado, porque el llamado es a a partir de los 6 meses estamos hablando de una dosis 0 y es a los 6 meses porque normalmente los niños ya vienen con una inmunidad adquirida de la madre. Sin embargo, cuando se presentan estos brotes, es una protección para estos niños. Eso no significa que no deban cumplir con su esquema de vacunación. La primera dosis es a los 12 meses, la segunda dosis es a los 18 meses. Estamos hablando de una dosis 0 simplemente por el momento epidemiológico que estamos viviendo. Okay, de acuerdo. Además, también se hace un llamado a los niños menores de 9 años que no hayan cumplido con su segunda dosis de vacunación, y esto es importante revisarlo. Parte de la población adquiere la primera dosis, pero no se aplica la segunda dosis, y para adquirir la inmunidad completa sí es importante completar la dosis. Sí, son estas dos dosis, el de los 12 meses y el del refuerzo a los 18 meses, y con eso quedan protegidos. De por vida protegidos. Si hay duda, niños de hasta 9 años deben acudir a vacunarse nuevamente. ¿Y qué pasa con esta población de entre los 10 y los 49 años? Con esta población el llamado es, si usted no recuerda si lo vacunaron, si no encuentra su cartilla de vacunación, es importante tener el refuerzo de la vacuna, la doble viral, para poder completar el esquema de vacunación. Simplemente, si no lo recuerda, es mejor que se acerque a un centro de vacunación. Repito, la vacuna es segura, no hay ningún problema si ya estuvo vacunado y adquiere otra dosis, pero si no lo recuerda, es importante prevenir. Es importante resaltar esto porque, como nos decías al principio, la falta de vacunación tiene que ver con las dudas hacia la eficacia de las vacunas que se amplió, me parece, durante la pandemia, y que tenía que ver con que si te vacunabas, te enfermabas por, en fin, creencias que no vamos a repetir en este momento. Pero cuéntanos qué significa que una vacuna sea eficaz y segura. Las vacunas justamente están para prevenir las enfermedades, y lo digo, los efectos secundarios, en el caso de la vacuna del sarampión, a lo sumo es el dolor en el brazo, pero es una vacuna que el único efecto es que va a brindar protección contra el virus durante toda la vida. No sé, yo creo que es importante mencionar que dentro de los casos registrados, por lo menos lo que ha aportado la Organización Panamericana de la Salud es que 78% de los casos son personas no vacunadas y 11% son personas que no recuerdan si se vacunaron. Entonces, y esto nos lleva a hablar de otro tema. La vacunación no es solamente pues es una decisión individual, pero que tiene efectos en la colectividad y en esta inmunidad de rebaño a la que nos referíamos. Y creo que es la frase que siempre hay que repetir, ¿no? La vacunación no es una decisión personal, es una responsabilidad con la sociedad, porque nadie puede tomar la decisión de no vacunarse porque no era lo que quería decir. Más bien es eso, es una decisión individual que impacta en lo colectivo, que eso hay que tenerlo muy presente. Algo importante es que puede ser que yo no me vacune y yo adquiera una enfermedad viral que para mí no representa nada, pero sí estoy poniendo en riesgo a población vulnerable. Claro. Niños que pueden estar en estado de desnutrición, o ancianos que quizás ya están perdiendo, por su edad, ya están perdiendo un poco la inmunidad, personas que están con su sistema inmune un poco decaído. Entonces, por eso sí creo que es una responsabilidad con la sociedad. Se trata de ser socialmente responsables. ¿Cuáles son las alternativas? Es decir, con este fortalecimiento de la vacuna en diferentes sectores de la población, ¿se puede controlar este brote o cuáles son los posibles escenarios, Aida? Lo más probable, bueno, desde el 2016 México se consideró un país libre de sarampión. Durante muchos años se presentaron algunos casos, pero usualmente eran casos importados, no casos endémicos. Sí. Y lo que ocurrió es que cayó la vacunación,
se empezaron a presentar brotes. En este momento todos los estados ya han reportado casos y estamos muy cerca de perder el estatus de país libre de sarampión. Entonces, si ya lo logramos una vez, es posible volverlo a lograr con estas campañas de vacunación, que es lo que estamos promoviendo. Esto es lo que nos toca hacer a todos nosotros como individuos, y hay que estar atentos a dónde podemos aplicarnos esta vacuna de forma periódica. Desde hace ya varias semanas, nuestra Universidad Nacional Autónoma de México ha implementado distintas campañas, y en este momento les comparto brevemente las fechas y las sedes donde estarán, pero hay que estar muy atentos a las redes de Salud UNAM, porque el día de hoy, 10 de febrero, están en el CCH Vallejo y en la Prepa 6, mañana 11 están en Prepa 9 y la Prepa 7, además del CCH Oriente. El día 12 están en Prepa 4 y Prepa 8, el 13 en Prepa 3 y CCH Azcapotzalco, el lunes 16 en la FES Aragón, el 17 en FES Cuautitlán y el 18 en FES Zaragoza. Lo importante es que estemos muy atentos a esta comunicación que van haciendo a través de redes sociales para adquirir la vacunación en caso de necesitarlo. Para ir terminando esta plática, Zaida, cuéntanos qué significa este brote en términos epidemiológicos, qué se aprende, qué nos dice esta, ¿cómo llamarle? Pues ya es brote, porque además había casos, pero ¿cuándo ya se considera un brote? En ese momento lo consideramos un brote, sabemos que está... ¿Qué tiene que ver con el número de casos? Tiene que ver con el número de casos endémicos y el tiempo que está en la población. ¿Qué tenemos que aprender? Es que nunca se puede bajar la guardia. Creo que ese es el mensaje más importante. Creíamos que ya íbamos a estar libres de sarampión. Digamos, desde el campo de la virología, siempre se busca erradicar los virus. El único virus erradicado es la viruela, y en algún momento estuvimos muy cerca de erradicar el sarampión, pero es importante nunca bajar la guardia. En ningún sentido y en ningún ámbito, es decir, en términos de investigación, pero en términos de políticas públicas, en términos individuales, porque pues es una cadenita y se refleja no solo en lo individual, sino en lo colectivo. Seamos responsables, acudamos a esta vacuna, a este refuerzo si es que es necesario, y sin estar muy atentos a los síntomas, como ya nos decías, y el uso de cubrebocas es una herramienta que sigue salvando vidas. Maestra Zaida Fonseca Cobos, del Instituto de Biotecnología de nuestra universidad, muchas gracias por estos minutos y por toda esta información. Gracias, Zaida. Y bueno, como les decía al inicio del programa, ya estamos en el mes de febrero y una de las actividades principales es el 11F, que tiene que ver con el Día de las Niñas, las mujeres y las mujeres en la ciencia. Y en el marco del 11F, Universum organiza la mesa titulada "De la exclusión a la presencia, las mujeres en la ciencia". Se trata de un diálogo en torno a las barreras que han encontrado maestras, científicas, médicas e investigadoras en muy diferentes ámbitos, para reflexionar sobre cómo ha cambiado esta realidad, considerando pues temas de justicia e igualdad, y además también compartir y celebrar los logros de quienes han logrado incorporarse de forma exitosa a la vida profesional. Esta plática es solamente una de las actividades del programa que presenta el Museo de las Ciencias Universum desde el día 11 hasta el 15 de febrero, con la intención de conocer también a destacadas universitarias que puedan inspirar a las nuevas generaciones de niñas y de jóvenes para que se dediquen a una o alguna de las áreas STEM. Además de dedicar varias páginas en torno a las mujeres y la niña en la ciencia, Gaceta UNAM nos habla sobre el sarampión, sobre cuestiones académicas y sobre los estrenos que podemos visitar y recorrer en el MUAC. Veamos. Como parte de la conmemoración por el 11F, Día Internacional de las Mujeres, Jóvenes y Niñas en las Ciencias, la UNAM, a través de la Coordinación para la Igualdad de Género, organiza una jornada de actividades del 11 al 28 de febrero que incluye conferencias, talleres, cinedebate y conversatorios con la intención de impulsar y fortalecer el talento científico femenil. La Dirección General de Asuntos de Personal Académico reconoció 42 propuestas de docentes de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades para desarrollar iniciativas que impacten y beneficien el trabajo docente en el nivel medio superior.
cultura permea en los pasillos, redes sociales, memes y grupos de WhatsApp. Así lo indica el estudio socioantropológico Cultura, ¿qué es, dónde vive y cómo se consume?, que presentó la Cátedra Internacional en Gestión y Políticas Culturales, que reúne la opinión de 2.490 estudiantes de los 14 planteles de bachillerato de nuestra universidad y tiene la intención de conocer la repercusión de la difusión de la cultura en el entorno universitario. Si creías que el fanatismo por los artistas es una práctica contemporánea, te invito a que veas con nosotros el siguiente bonus track que nos presenta esta tarde Rock Lab y nos habla sobre un músico que hace muchos años creó gran alboroto, pero también muchas críticas en torno a su trabajo y su figura. Veamos. Bonus track. Antes de que existiera el rock, el pop y las estrellas mediáticas, hubo un músico que desató una fiebre incontrolable entre sus seguidores. Desmayos, gritos y multitudes enloquecidas. Su cabello era una reliquia codiciada y sus conciertos desataban una histeria colectiva sin precedentes. Su nombre era Franz Liszt, el pianista que dio origen a la listomanía en el siglo XIX. Liszt no era un pianista común. Tocaba como un genio, se movía como un rockstar y su presencia en el escenario hipnotizaba. Miradas intensas, gestos dramáticos y una técnica tan increíble que algunos decían que tenía poderes sobrenaturales. Las mujeres lloraban, se desmayaban y hasta peleaban por un pañuelo que él dejaba caer. Se dice que algunos guardaban mechones de su cabello e incluso derretían los vasos de los que bebía para hacer amuletos. Pero la listomanía no solo fue una histeria colectiva, marcó el inicio del fanatismo musical como lo conocemos hoy. Liszt fue el primer artista en hacer giras masivas, en diseñar conciertos como un espectáculo y en convertirse en un verdadero ícono de masas. Por supuesto, no faltaron las críticas. Algunos intelectuales de la época lo veían como una exageración absurda. Pero dime, ¿no decían lo mismo de Elvis o de los Beatles? Así que la próxima vez que veas a miles de personas enloquecidas por su artista favorito, recuerda, el primer ídolo musical no nació en la era del rock, sino en el siglo XIX, sentado frente a un piano. Recomendación musical. En 1969, Frank Zappa dejó atrás las restricciones del rock convencional y nos entregó una obra maestra del virtuosismo y la experimentación, Hot Rats. Este álbum es un viaje alucinante, donde el jazz y el rock se fusionan en un torbellino de composiciones intrincadas, solos descomunales y una producción adelantada a su tiempo. Con su característico sentido del humor y su obsesión por la perfección, Zappa creó un sonido que aún hoy suena fresco, caótico y absolutamente genial. Si quieres escuchar de qué es capaz un genio sin límites, este es el disco que debes poner ahora mismo. Recomendación literaria. ¿Sabías que la música puede hacer que veas colores, revivas recuerdos perdidos o incluso provoque alucinaciones? En Musicofilia, Oliver Sacks explora el increíble poder que tiene la música sobre nuestro cerebro. Desde personas que, tras ser alcanzadas por un rayo, de repente se vuelven obsesionadas con el piano, hasta pacientes con Alzheimer que solo recuerdan su vida cuando escuchan una canción. Si alguna vez te has preguntado por qué la música nos emociona tanto o cómo es posible que una simple melodía nos haga viajar en el tiempo, este libro es para ti. Fascinante, sorprendente y algunas veces hasta increíble. Musicofilia te hará escuchar la música de una forma totalmente nueva. Bonus track. El fanatismo en otros tiempos. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Antonio Buendía su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos seguir la conversación a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen y están apareciendo en este momento en nuestras pantallas. Y también les recuerdo que faltan solamente 10 días para que comience la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y por supuesto allá nos veremos, pero antes nos encontramos aquí mañana a 2:30 de la tarde en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós. Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad. 47 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el encuentro literario más importante de la Ciudad de México.
del 20 de febrero al 1 de marzo de 2026. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5, Centro Histórico. Descubre, crea, escribe tu propia historia.